Nuestro canal regional Telepacífico, de la mano de CONCIP, Comisión Nacional de Comunicaciones de los Pueblos Indígenas de nuestro país, lanzan esta quinta temporada de Territorios y Voces Indígenas, una producción maravillosa que nos permitirá recorrer estos territorios desde su identidad cultural, su acervo patrimonial y cada una de esas manifestaciones que caracterizan a estas comunidades en nuestro país. Por eso les tenemos invitados muy especiales hoy en nuestras Tardes del Sol, que nos van a estar contando sobre esta interesante apuesta cultural que llegará muy pronto a la pantalla de nuestro canal regional Telepacífico. Recibimos ya mismo a Silsa Matilde Arias, secretaria técnica de la CONCIP. Bienvenida. Bienvenida. Buena energía, Silsa, ¿cómo Buena estás? energía, Silsa, bienvenida. Bien. Gracias, muchas gracias por esta oportunidad y que siga brillando más el sol. Gracias, nos encanta recibirte a esta hora, más aún con estas buenas noticias de esta gran producción que llega nuevamente a nuestra pantalla con nuevas historias, con mucho por contar y por enseñar sobre nuestros pueblos y comunidades indígenas. Silsa, cuéntanos un poco del rol y el propósito que viene cumpliendo la Comisión Nacional de Comunicaciones de los Pueblos Indígenas de nuestro país. Bueno, en primera instancia agradecer, pedir permiso a los ancestros y ancestras de este territorio, que deben de ser muchos pueblos indígenas que fueron sembrados, como los afros y otras poblaciones, para que hoy siga brillando este sol tan maravilloso en Cali. La CONCIC, la Comisión Nacional de Comunicación de y para los Pueblos Indígenas, es una plataforma técnica del movimiento indígena colombiano en el marco de la Mesa Permanente de Concertación, que es una instancia precisamente política de gobierno a gobierno, y los pueblos indígenas o pueblos originarios de este país tenemos esa instancia de definir sobre todo políticas públicas en diferentes temas, y de ahí que la comisión es una comisión temática de comunicación. Y lideramos, por supuesto, el derecho de la comunicación como derecho. Pasamos de la instrumentalización, por supuesto, a ejercitar y accionar el derecho de la comunicación desde adentro y hacia afuera. Silsa, ¿cómo se hace para, digamos, equilibrar lo que tiene que ver con la tecnología, con la identidad propia, la identidad cultural, la preservación de esa identidad cultural? Bueno, eso es de los desafíos que tenemos. Nosotros, por supuesto, partimos de la comunicación propia como una comunicación que es el hilo comunicante a partir del territorio y la cultura y de cómo se dinamiza cada uno del sistema de conocimiento de 115 pueblos originarios de este país. En Colombia tenemos 115 pueblos, de los cuales tenemos 65, aportamos 65 lenguas originarias de las 69 que se hablan en Colombia, y por supuesto se requiere seguir afirmando lo propio del territorio, pero por supuesto apropiando otros elementos que nos permiten dar a conocer precisamente esas acciones afirmativas y esos pensamientos de cada una de esas particularidades de los pueblos. Entonces el gran desafío que se tiene de lo tecnológico es motivar a que se acoja, a que se aprenda, o sea, de la aprehensión un poco, pero también teniendo en cuenta unos hilos que permitan que no traspase esa frontera de lo propio hacia lo tecnológico, porque por supuesto lo tecnológico son unas ventanas, múltiples ventanas que se abren, y que por supuesto hay algunas acciones o algunos pensamientos, todo parte del sistema de conocimiento que no se debe contar, por ejemplo, hacia afuera. Entonces, equilibrar eso, nosotros hablamos más de armonizar, porque el equilibrio es una búsqueda, es una búsqueda. En cambio, la armonización sí es un accionar permanente, y va de la mano, por supuesto, con el relacionamiento y el respeto de la naturaleza, el territorio, y además porque nosotros somos cuerpo, memoria, territorio, y implica, por supuesto, una corresponsabilidad de adentro hacia afuera y por supuesto también de afuera hacia adentro. Cuando hablamos de los patrimonios, Silsa, pues muchas personas tienen la posibilidad de llegar hasta el territorio, conocer un poco la forma de vida. Hablo directamente de las comunidades, por ejemplo, que están en La Guajira o aquí en nuestro departamento del Cauca. Las tenemos muy cerca, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Allí entran los medios de comunicación, que siento hay una labor muy importante dentro de la información, la educación sobre todo, y el masificar. Hablemos de pronto de esa alianza que se tiene con canales no solamente como Telepacífico, sino de la televisión pública en este país, pues que permiten que ese mensaje sea mucho más masivo y que el impacto lleve al sentido de la apropiación cultural.
Yo creo que lo primero que todo es que hacemos alianzas en la medida a partir del reconocimiento de quiénes somos. Nosotros somos sujetos políticos. Somos unos actores políticos en cada uno de los territorios, somos autoridades en los territorios, somos quien de una u otra forma alimentamos y accionamos esta riqueza de lo que somos en Colombia, que dice la Constitución colombiana, de que somos un país multiétnico y pluricultural, y eso tiene que, y la Constitución lo reza así tanto en su artículo 7, pero también en el artículo 8, en lo que tiene que ver de que se requiere, por supuesto, posibilitar voces, que se requiere masificar voces desde las particularidades. Entonces, ¿qué nos dijimos en la Comisión Nacional de Comunicaciones? Por supuesto, si hay 115 pueblos indígenas en su imaginario, tú dices Cauca, pero aquí en el Valle del Cauca, ¿cuántos También. pueblos originarios tenemos? Por supuesto, tenemos los Emberas, y ahí En están el los, Bobbio hay están una. los Guanán, están los Ingas, están los Esperaraciapidaras, y entonces tú comienzas. Pero el foco de la mayoría, en el imaginario de la mayoría, por supuesto, nada más tienen el Embera. Y listo. Nasa, Cauca. Entonces te van focalizando precisamente en materia de territorio, pero si comienzas a abrir el zoom, te das cuenta, si entras al territorio, comienzas a abrir ese zoom y llegas al territorio, te vas dando cuenta de esas particularidades, que es diferente un Esperara Chapidar a un Huannan, a un Embera Dóvida, a un Embera Chamí, a un Embera Catío. Y dicen, pero ¿dónde está la diferencia de eso? Tienen esas particularidades. Y eso es la grandeza. Y nosotros aportamos a esa grandeza de lo multicultural y la pluriculturalidad. Y por supuesto, Colombia es un país plurinacional. Porque nosotros somos naciones en medio de en nuestros territorios y como autoridades y demás. Entonces, conocer. Y de ahí que, por supuesto, sabemos... y le interpelamos entonces a accionar ese derecho que se tiene de dar a conocer desde esas particularidades, y eso implica, por supuesto, pasar por no ir al territorio, sino desde el territorio traer a escenarios como este, aprovechar pantallas como la televisión, hoy por hoy regional, pero por supuesto necesitamos pantallas mucho más grandes y demás, y por eso hacemos alianza, porque los canales regionales permiten unirse como unos buenos tejidos para permitir que se pueda masificar esos pensamientos particulares. Entonces, se requiere de voluntades indudablemente, y ahí está la Comisión Nacional de Comunicación para accionar ese derecho, y a través del Ministerio de las TIC, porque logramos... O sea, nada ha sido un regalo, ni porque está planificado precisamente para eso, sencillamente se acciona un derecho y se logra. Y hoy tenemos una quinta temporada de Territorios y Voces de los Pueblos Indígenas, pero también tenemos otra serie de televisión que se llaman El Buen Vivir de los Pueblos Indígenas. ¿Qué es el buen vivir? Ese pensamiento desde lo propio. Entonces hay otras series de televisión, y dijimos, hay que, por supuesto, incidir en la televisión, y eso pasa por un proceso de formación con personas, con dinamizadores, con realizadores que se han venido formando desde lo propio y que llegan al territorio precisamente quitando esa mediación que se tiene de indígena a indígena para poder que el indígena, o nosotros como pueblos indígenas en cada uno de los territorios, plasme desde su mirada, desde su propia narrativa, desde su propio accionar esos pensamientos. Eso me parece Entonces hemos ido quitando esas mediaciones. Eso me parece fundamental, y hacia allá iba precisamente con la siguiente pregunta, y es, mencionas dos cosas claves, que es desde el territorio y desde lo propio. Hace algunas semanas, por ejemplo, tuve la oportunidad de compartir con diferentes pueblos indígenas del Guaviare, del Amazonas, de Mitú. Y uno, como yo soy una mujer de comunidad étnica y llegué a otra comunidad étnica indígena, y es un universo nuevo, son varios universos nuevos por descubrir, y por más que tal vez uno es comunicador y va, cierto, con unas herramientas, no es lo mismo pertenecer al territorio, porque eso te da una cosmogonía distinta, te da una cosmovisión distinta, y por tanto herramientas narrativas diferentes para narrarse desde la vivencia, desde la experiencia y desde unos proyectos planteados. Hablemos de la importancia de la comunicación propia, de ese ejercicio que estás mencionando tan importante, de que los realizadores, los diferentes miembros del equipo, pues tienen esa experiencia vivida de haber nacido, crecido en estos territorios o tener una conexión directa con ellos.
En efecto, o sea, esto por supuesto está en la comunicación apropiada. No nacimos con esos instrumentos, pero sí comenzaron un puñado de indígenas y de realizadores a decirnos, nosotros necesitamos narrarnos desde lo propio, desde nuestra propia mirada, desde nuestra... Y hay por doquier a lo largo y ancho del país, pero por supuesto nos vamos encontrando ya, cuando vamos entrando más al territorio, pueblos y o comunidades que no tienen esas experiencias en materia de comunicación apropiada. Y entonces ahí es donde hay que llegar precisamente con comunicadores propios, aunque sean de otros pueblos indígenas, pero por supuesto ahí se logra entonces lo primero, que es la confianza. Cuando tú dices, si tú llegas a tu casa y tú dices, yo soy del mismo apellido, si yo soy Aria y el otro llega Aria, aunque no te conozca, pero hay empatía y ya somos parientes. Abre, entonces ya te abre la otra puerta, ¿verdad? Entonces en el territorio pasa igual. Hoy por hoy, aunque no tengamos en algunos territorios la comunicación apropiada en materia de televisión y audiovisual, llega, por supuesto, entonces un formador de formadores, como lo que se está haciendo, es un semillero a lo largo y ancho del país. Y por supuesto el simple hecho nada más de llegar, de pedir permiso, de reconocer que ese territorio no me pertenece y que necesito por supuesto pedirle permiso al mismo territorio para entrar, ya eso es reconocer que hay esas particularidades y que tú no te perteneces y que necesitas por supuesto ganar confianza para poder que se cuente, que se narre, que se viva y que se comparta de ese pensamiento de cada uno de los pueblos con esas particularidades y demás. Entonces, hay a lo largo y ancho del país un gran semillero que hoy por hoy tenemos una 5ª temporada. Eso significa que estamos compitiendo de una u otra forma y lo estamos haciendo prácticamente hoy por hoy. Tenemos prácticamente, podemos decir que producciones como esta se gestan con un 95, un 98% de comunicadores propios indígenas del país. Y me parece muy interesante en el ejercicio del aprendizaje. Siento yo que de estas generaciones que están muy ligadas como a lo digital, volver a lo tradicional y volver a lo tradicional con la historia de un país contada por su territorio, por la gente de territorio, es mucho más enriquecedor en el ejercicio. Me parece un elemento bastante útil dentro del proceso educativo, pero también en el proceso de reconocimiento. Y por eso, pues en Telepacífico hoy a las 4 de la tarde en nuestro Teatro Estudio tendremos el lanzamiento específicamente de esta 5ª temporada, que tendrá 7 capítulos y que aquí les presentamos un adelanto de lo que ustedes van a poderse encontrar, de esa cercanía que tenemos con el territorio y de esas voces que a través de la televisión pública llegan al mundo entero. El tema del fogón para nosotros es el espacio de orientación y también hace parte de uno de los espacios de la educación propia que tenemos como pueblo totoroes. La va a peinar para que ahorita se vaya al fogón. ¿Qué es que está aprendiendo allá? A tejer, a tocar la música. ¿Qué más? A hablar la lengua y a danzar. Hay que aprender porque no podemos dejar acabar nuestro idioma Namtrik, hay que seguirlo fortaleciendo. Pues mantengamos viva y presente nuestra lengua Namtrik, y eso es lo que se camina a través de los fogones lingüísticos en el pueblo totoroes. Y vamos entendiendo, ¿no?, este ejercicio en el que la televisión pública pues presenta estas historias contadas a partir de la cotidianidad, pero de lo que representa para las comunidades indígenas en Colombia. Y queremos hablar directamente con quienes fueron los protagonistas, y no precisamente los protagonistas de las historias, los protagonistas del accionar, de lo que vemos ahora en nuestra pantalla. Con nosotros están Brigitte Tenorio, que forma parte de la comunidad indígena Nasa y viene desde Jamba,
Chapaló, en el departamento del Cauca. Pero tenemos otra mirada que me parece muy bonita e interesante, porque desde esta parte del país, pues nosotros estamos más asociados con lo que pasa con las comunidades indígenas en el Pacífico, pero Eduardo Góngora viene para contarnos directamente desde el Amazonas cómo sus pueblos indígenas estarán manifestados a través de esta serie en la temporada número 5. Chicos, bienvenidos. Brigitte, buena energía. Qué chévere que estés por aquí. Muchas gracias. Y contémosle un poco a nuestros televidentes, muchas veces en la televisión pública hacemos contenido de mucho valor, pero nosotros no somos parte de. Siempre lo contamos como una voz externa y hacemos un trabajo de investigación, tenemos un proceso creativo de preproducción y lo hacemos muy bien y lo contamos, pero cuando uno forma parte es completamente diferente, porque soy parte de la experiencia, el conocimiento, crecí rodeado de. Brigitte, contémosle un poco a nuestros televidentes de cómo fue ese ejercicio de construir a partir del protagonismo indirecto. Bueno, muy buenas tardes para todos, agradecerles por el espacio a este proceso tan bonito que es Territorios y Voces. Bueno, la experiencia fue bastante fructífera, creo que todos de alguna manera siempre hemos sido estigmatizados en ciertos momentos, y contar la experiencia desde nuestros territorios, desde lo que pensamos, desde lo que piensan nuestros mayores, nuestros niños, desde lo que piensan nuestras mujeres, es dar una mirada totalmente diferente a lo que está alrededor. Entonces, de cierta manera, fue muy fructífero, fue bastante emocionante escuchar las voces de nuestros mayores, sus conocimientos, escuchar la voz de los niños, porque para el capítulo que tenemos nosotros es la voz de una niña la que cuenta la historia. Cuenta cómo ella, a través de la experiencia con su madre, con los niños lingüísticos del pueblo totoroes, se encarga como de revitalizar la lengua materna. Entonces, de cierta manera, siempre el escucharlos nos permite dar una mirada totalmente como diferente a las producciones que estamos lanzando. Precisamente lo que hablábamos hace un momento con la secretaria técnica Silsa, de la importancia de ese reconocimiento y esa experiencia con el territorio para plasmarlo en cada una de estas producciones. Eduardo, hablemos de esa estética audiovisual que también tiene que ver mucho con el reconocimiento. Yo me atrevo a decir que para la creación desde lo audiovisual, desde lo estético, desde lo artístico, los pueblos originarios siempre tienen muchos insumos y muchas herramientas por sus colores, por sus formas, por sus elementos. Cuéntanos un poco cuál fue esa estética audiovisual pensada y conceptualizada para Territorios y Voces Indígenas. Bueno, también agradecer muchísimo a la serie de televisión, precisamente porque ha venido ampliándose y ha venido dándose, digamos, esa oportunidad de que los pueblos mismos sean quienes se cuenten, sean quienes se narren, sean quienes desde la expectativa propia y desde esa misma experticia que se da desde los territorios, desde la formación, empiecen a narrarse, empiecen a contarse. Y ahí mismo donde empieza a crearse la narrativa, como tú lo dices, con las diferentes, digamos, formas que se van dando desde el mismo territorio. Por ejemplo, desde la Amazonía. Desde la Amazonía, todo el verde, toda la naturaleza, todo lo simbólico también y la naturaleza que trae sencillamente desde la protección del territorio, también todo el tema espiritual que está alrededor precisamente de cada uno de los pueblos. En este caso, este capítulo, por ejemplo, de esta temporada de la Amazonía precisamente habla acerca del pueblo Yucuna, que está pues en Amazonas, arriba de la Pedrera, y precisamente para allí mostrar cómo están los pueblos, ellos se muestran precisamente cómo va tejiéndose ese ser y la naturaleza que van en conjunto, ¿no? Entonces ahí mismo va esa armonía entre el hombre y la naturaleza y cómo se va plasmando narrativamente precisamente cómo se depende uno del otro, cómo la naturaleza y el río, cómo la chagra y la comunidad misma va dándose y va tejiéndose y también va contándose ahí mismo precisamente, desde la maloca, desde los bancos de pensamiento, precisamente donde se va construyendo precisamente todo, esa forma también estética del audiovisual. Entonces la luz propia, la luz natural, la luz del fuego dentro de la maloca, también la luz natural dentro de la selva, del bosque. Entonces son particularidades que solamente lo dan los territorios. Y pues en el caso de la Amazonía pues tiene unas particularidades audiovisuales y también de sonoras que se van plasmando durante todo el documental, al igual que de los otros territorios. En el territorio del Cauca, arriba para la parte de la sierra, también tiene unas particularidades y unos colores totalmente
totalmente distintos, que pasan de ya a ser más hacia los blancos, ¿sí? Los otros van a ir más, si hablamos de La Guajira, va más hacia unos tierras y el desierto y demás. Como zonas del verde. Y el verde. Entonces ahí narrativamente también desde lo sonoro, desde lo visual, se empieza a entretejer y a contar también, precisamente. Uno siempre se interesa cuando quiere contar una historia, pues como en el grueso de la historia, pero pasa en este tipo de temáticas y enfoques audiovisuales que todo es muy interesante. Y uno dice, pues pucha, yo en qué momento tengo solo 7 capítulos para contar la historia de un pueblo. Eso es muy poquito. Y no sé cómo hicieron esa curaduría de qué contamos, qué no contamos. Algunas cosas ahorita nos contaba la Secretaría Técnica que definitivamente no se pueden contar, forman parte de un todo que está protegido. Pero ¿cómo elegir o cómo hacer ese censo de esto sí, esto no, esto sí lo debe conocer estrictamente la gente? ¿Cómo hicieron para elegir lo que contaron? Bueno, pues nosotros primeramente tenemos un grupo, conformamos un grupo. Primero la investigación, nos vamos a los territorios, primeramente pues pedimos el permiso a la autoridad, abrimos camino con un mayor espiritual, quien nos Ese orienta. proceso me gusta y me parece interesante. Contarnos qué es abrir un camino con un mayor espiritual. Bueno, abrir camino con un mayor espiritual es básicamente pedirle permiso a la naturaleza a través de un mayor. ¿Para qué? Para que las cosas se nos den de la mejor manera, para que no tengamos inconvenientes, para de esa misma manera tener una buena conectividad con la gente. Eso es muy importante. Eso es lo primero que nosotros hacemos e hicimos en cada uno de los documentales que hemos realizado. Siempre es primeramente la comunicación espiritual con la naturaleza. Posterior a eso, pues ya nos dedicamos a la investigación. Más o menos empezamos a preguntar, a hablar con una persona, con otra que nos orienta, ellos nos indican, bueno, vamos con la autoridad, con algún mayor, alguna mayora, y después de reunir toda esa información que siempre va a ser grabada, ya nos sentamos a mirar. Ahí estamos viendo un poco del proceso detrás de cámaras. Sí. Sufrido en muchas oportunidades, la caminada, frío, la lluvia. calor. Sí, es bastante fructífero como en ese sentido, pero siempre pues tratamos de irnos por la parte espiritual y posterior a eso, después de grabar las investigaciones que realizamos, ya nos sentamos a conversar, a mirar qué podemos sacar, por este camino sí, por este no, y ya empezamos a tejer la historia y una cosa nos va llevando a la otra hasta que ya finalmente la plasmamos en lo que vemos. Ajá. Muy bien, pues de verdad felicitaciones porque es un trabajo muy hecho desde el corazón, ¿no? Desde el conocimiento, pero también desde el corazón y confluyen dos universos bastante importantes, que es el de la industria audiovisual y cinematográfica, pero también el amor por la cultura, el sentido de pertenencia y el respeto por el territorio, que creo que son la base para toda creación en este tipo de comunidades. Finalmente, Eduardo, ¿qué proyección les deja a ustedes como realizadores de esta serie, de este capítulo, pero también como parte de la Comisión de Comunicaciones de los Pueblos Indígenas de nuestro país, esta realización que viene en adelante y que desde la experiencia, ¿cierto? ¿Cómo se ven, qué sueñan, qué anhelan para seguir construyendo? Sí, no, Silsa hace un momento comentaba precisamente que en Colombia tenemos 115 pueblos, son 115 formas de buen vivir, de contarse, de narrarse, incluso dentro de las mismas series. Y hemos visto, por ejemplo, que una serie como la del buen vivir no fue suficiente para contar precisamente, como decías, en un capítulo todo lo que es y lo que abarca pues el buen vivir y la forma de ver el mundo desde un pueblo indígena, ¿no? Entonces por eso nace esa necesidad de, por ejemplo, que exista otra serie como esta de Territorios y Voces Indígenas, precisamente con 24 minutos para ampliar un poco el panorama, un poco más. Se queda corto. Y se queda aún corto precisamente porque pues precisamente hay que contar 115 pueblos y aún así tenemos esa tarea y nos faltan muchos pueblos más. Por ejemplo, nosotros en la Amazonía somos 64 pueblos indígenas y de ahí todavía faltan bastantes para contar precisamente sus historias, sus formas de vivir y que en cada capítulo se cuenta una sola cosa. Por ejemplo, en este capítulo de esta temporada solo vamos a contar la transmisión de los conocimientos del pueblo Yukuna a través de los cantos, ¿sí? Pero no contamos esas otras formas de ver el mundo y de vivir el mundo y de vivir en comunidad del pueblo Yukuna, sino solamente la transmisión de los cantos. Ahí nos quedaríamos solo con un pedacito, ¿sí? Y así igualmente con los otros pueblos también en el país. Entonces,
hay mucho, digamos, forma de contar y de narrar para poder hacer muchísimas temporadas, seguir trabajando precisamente con estas series, pero también ir mirando, incursionando desde las otras formas, también desde lo audiovisual, no solamente desde las series de televisión, sino también desde el cine, que también se ha venido trabajando, incursionando desde los pueblos indígenas, también con productoras propias, también con formas propias desde los territorios de contarse a través del cine, precisamente, y ya hay varias producciones cinematográficas precisamente de los pueblos indígenas, y la idea es seguir pues abarcando precisamente desde este panorama de lo que hablábamos de lo apropiado, que son estos medios, son estas tecnologías para contar desde lo propio, desde el banco de pensamiento, contar desde la maloca, desde la tulpa, contar desde los diferentes escenarios y territorios, esas formas del buen vivir de los pueblos indígenas. Entonces, en proyección precisamente ahí está eso, las escuelas de formación, que hayan más directores, hayan más productores, que hayan más producciones cinematográficas, que haya casas productoras indígenas. Y apoyo sobre todo. Ajá, y precisamente ya ahí viene el otro interrelacionamiento que también hablaba Silsa un poco, que viene con los ministerios, con Mintic y demás, precisamente para que se den estas formas también de aprendizaje, por ejemplo con Mineducación en la formación profesional de los pueblos, precisamente en formación técnica para hacer estas producciones y demás, y pues también las garantías también de poder hacer estas producciones. Súper, Eduardo, pues nuevamente felicitaciones y muchas gracias por haber estado aquí hoy en nuestras Tardes del Sol, pero sobre todo por lograr inmortalizar en esta producción tan maravillosa tanto acervo cultural y patrimonial. Recuerden que ustedes tienen que estar conectadísimos porque a través de Territorios y Voces Indígenas van a tener la oportunidad de adentrarse en la historia, en la fuerza, en la cosmogonía, la idiosincrasia y la grandeza de los pueblos originarios de nuestro país. Vamos a darles otro adelantico a nuestros televidentes con el tráiler de este capítulo de la serie que se llama Retomando el Camino de Nuestros Ancestros. ¿Ustedes por qué creen que nuestra lengua nativa se perdió y qué están haciendo para recuperarla? Pero todo eso se ha ido perdiendo a medida que el indígena ha ido estudiando, o sea, que nos han metido a los colegios, las personas le han ido, que eso no se podía hablar porque el indígena hablaba atravesado, ¿entiendes? La juventud que aprende y siguen adelante porque no podemos dejar caer nuestro resguardo indígena Zenú, porque nosotros somos indígenas Zenú. Tenemos lo que es la riqueza indígena y el pensar de nuestra naturaleza. ¿Ya? Hoy nos están quitando nuestra lengua. ¿Por qué? Por la tecnología. Porque ya cuando ustedes entran a una escuela, vienen profesores nombrados del departamento. Si nosotros, como padres, le dijéramos a ustedes, nos obedezcan a nosotros como estudiantes, para nosotros avanzar hacia adelante a rescatar nuestra propia lengua. El indio ya no vale, ya sí vale, los indios sí valemos. Retomando el camino de nuestros ancestros, otro de los capítulos que podrán disfrutar en esta quinta temporada de la serie Territorios y Voces Indígenas, una coproducción entre la Comisión de Comunicaciones, Comisión Nacional de Comunicaciones de los Pueblos Indígenas de Colombia y nuestro canal regional Telepacífico, y que pronto estará en la pantalla para que ustedes puedan vivir, conocer y reconocer toda la riqueza cultural de los pueblos indígenas de nuestro país. Ya hablamos con Silsa desde la parte de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional, también con dos realizadores que hacen parte de este equipo de producción y por supuesto, ustedes muchas veces no se dan cuenta, pero en cada capítulo que llega a la pantalla hay un montón de personas poniendo el corazón, el conocimiento, el alma, el espíritu para que todo funcione y cada rol es supremamente importante. Por eso vamos a hablar ahora con parte del equipo de la producción general de esta serie, Marjolie Ceballos, que ya está con nosotros en nuestra sala de la buena energía. Bienvenida. Marjolie. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buena energía, Marjolie, ¿cómo estás? Gracias, bien. Qué bueno recibirte aquí, Marjolie. Recuérdanos o cuéntanos a nosotros y a los televidentes cuáles son los retos más grandes que se enfrentan desde la producción para hacer este tipo de realizaciones en los territorios. Sabemos y veíamos ahora en algunas imágenes en pantalla que hay retos como las realidades geográficas de los territorios, ¿cierto? Pero hay muchísimos más. Cuéntanos cuáles fueron los principales en esta quinta temporada. Bueno, agradecer también el espacio que nos dan para poder tejer la palabra en cuanto
a lo que estamos haciendo en narrativas audiovisuales desde las comunidades indígenas con proyectos como Territorios y Voces Indígenas. Quisiera como enfocarme en esta oportunidad. En uno de los retos tal vez que tuve esta temporada fue que abordamos lenguas nativas desde las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, al poder abordar esta temática también se requiere que el equipo que está detrás de la producción de cada uno de los capítulos tenga el conocimiento del contexto, pertenezca a la comunidad o tenga una cercanía también para poder entender la lengua, las cosmovisiones, todo el sistema de saberes que teje cada uno de los pueblos indígenas, y que en ese sentido también se teja como la producción desde el respeto, también desde lo que la comunidad quiere o no quiere contar. Y creemos también de que poder llegar con este tipo de narrativas hacia unas audiencias de carácter televisivo o de otros espacios de circulación de las obras audiovisuales también nos reta un poco para que estas narraciones que vienen en lenguas propias sean entendidas, y no solamente entendidas en el sentido de la lengua o lo que se está diciendo, sino entendidas desde el sentido y el ser que quiere transmitir cada uno de los pueblos indígenas. Entonces creo que ese ha sido como uno de los retos que aborda esta temporada, que creemos también que es una oportunidad muy necesaria para abordar un tema tan importante como la salvaguarda de las lenguas indígenas, de las diferentes comunidades, aquellas lenguas indígenas que están tal vez en riesgo, también se han debilitado, hay algunas que están en unos procesos de revitalización y otras continúan su camino de fortalecimiento también. Entonces creo que este fue como uno de los retos interesantes, importantes, pero creo que también hay que mirarlo como un aprendizaje para el equipo de producción. Nosotros también, como desde la producción que delegó la CONCIB a nuestra organización base, que es según la dinámica organizativa que se tiene desde la comisión, agradecemos también a cada uno de los pueblos indígenas, 7 pueblos indígenas que nos abrieron sus puertas desde sus territorios, nos abrieron sus corazones para poder contar estas historias también. Entonces creo que también ha sido un reto y un aprendizaje a la vez. Marjolie, desde tu experiencia, ¿qué necesitan hoy por hoy los productores y realizadores indígenas precisamente para tener más presencia en plataformas o en los mismos canales de televisión? Bueno, creo que ya como lo habían mencionado algunos compañeros, todo el tema de la producción audiovisual indígena poco a poco ha ido creciendo. Anteriormente contábamos como con algunas producciones muy reducidas sobre comunidades indígenas o con alguna mirada externa que nos exotizaba, que nos folclorizaba. Poco a poco todo el tema de la producción audiovisual indígena ha ido creciendo, gracias precisamente como a la misma dinámica de formación que hay en los territorios, ¿no? Entonces ahora contamos con escuelas de comunicación, procesos de formación en los territorios, semilleros de comunicación, y creemos que ese es de alguna manera también uno de los retos importantes que tenemos que cumplir las comunidades, más allá como de estas formaciones académicas, ¿no? Sino también hablar un poco como de estas formaciones desde la comunicación propia, desde un sentido, desde un sentir el territorio también. Entonces, pues estamos como trabajando en ello. Creemos también que el tema de la democratización tecnológica hay que seguir avanzando también en los territorios. El tema también de la democratización de los recursos a través de convocatorias o de fondos que permiten la producción audiovisual desde las comunidades indígenas. El tema del acceso a la televisión pública también. Hay muchas comunidades que están en zona de frontera o que están en algunos territorios donde todavía el tema de la conectividad es muy débil, el acceso a la televisión, ni siquiera la energía. Sin embargo, frente a estas dinámicas, también hay otras estrategias de apropiación, ¿no?, que se han impulsado desde lo comunitario, desde las muestras comunitarias, por ejemplo, desde las reuniones con las comunidades, desde asambleas también, de cómo poder llegar también con este tipo de producciones que estamos haciendo en las mismas comunidades hacia nuestros mismos pueblos, que es como creo que el principal objetivo. Esto que estamos contando desde los pueblos primero es para los pueblos y luego es para estas audiencias que queremos también enamorar, educar de alguna manera y acercar con todo el cariño y el respeto hacia lo que estamos nosotros construyendo. Marjolie, no es lo mismo grabar en la ciudad cuando digamos que uno tiene una idea de un audiovisual en una ciudad como Cali, como Bogotá, hasta pudiéramos hablar de ciudades pequeñas y entonces pues uno encontraría facilidad en la movilidad, en el encontrar las historias más a la mano. Hablemos de esos desafíos que le corresponden directamente a una persona encargada de producción en cuanto a lo técnico, pero también a lo cultural. Quizá existirán unas historias que es imposible
contarlas porque culturalmente no está permitido. ¿Cuáles son esos retos a los que también se enfrenta el equipo de producción al entregar un audiovisual de este nivel, basados en que grabar en territorio no es fácil? Ya lo habíamos hablado ahorita con Brigitte, y Brigitte nos contaba, es que no solamente el clima, ojalá fuera solo el clima, también son las condiciones de vida, no todos los espacios están dados para hacer este tipo de cosas, el llegar. Me acuerdo muy bien que alguna vez fuimos con unos compañeros a una campaña en el departamento del Cauca y nos tocó caminar como 9 horas, yo me iba a morir, yo, Dios mío, pero 9 horas, y eso que íbamos a una campaña, no íbamos a grabar un audiovisual que me imagino es movilizar un equipo, hablemos de eso es un trabajo directamente de producción. Sí, creo que ya lo habían mencionado también, la naturaleza que tienen las dos series que tiene la CONCIP es una naturaleza que se teje desde lo colectivo, están tejidas por 7 organizaciones nacionales, eso ya es un reto. Son 7 organizaciones nacionales que agrupan a los 115 pueblos indígenas del país. Entonces, poder confluir, digamos, en una unidad estética, en una unidad narrativa dentro de la serie, ya es un reto poner en diálogo todo esto. Pero creemos que también la naturaleza que tienen las series es que todo es dialogado con las comunidades. Todo es dialogado desde el momento en que se va a construir el guión. Cada uno de los equipos, cada una de las organizaciones tiene su autonomía de construcción. La serie, desde el equipo de producción general, no llega a implantar o a imponer un modelo de producción externo, sino que todos llegamos a ponerlo para que los mismos equipos con las comunidades lo pongan en consenso. ¿Listo? Entonces, desde la temática. Entonces se llega a la comunidad, hay esta propuesta, queremos hacer una producción audiovisual alrededor de las lenguas indígenas. Algunas comunidades hacen consulta con los mayores, otras comunidades lo hacen con la asamblea, otras comunidades hacen una consulta espiritual. Todas tienen una dinámica muy diferente de poder hacer el diálogo y de finalmente decir, sí, es viable poder realizar esta producción. Y nosotros desde la producción general, y ha sido un ejercicio que la misma CONCIP y las mismas organizaciones y los mismos modelos de producción audiovisual indígena estamos haciendo, es escuchar con respeto. Saber escuchar creo que es como uno de los mayores aprendizajes o de los elementos más importantes, saber escuchar a la otra organización, al otro pueblo indígena. No somos las mismas comunidades, todas tenemos unas dinámicas muy diferentes de contarnos, de entendernos también. Entonces ha sido como eso, partir desde el respeto, de esa autonomía que tenemos desde cada uno de los pueblos indígenas, de querernos contar cómo queremos contarnos, qué queremos contar, y eso ha sido pues muy respetado desde el equipo de producción. Y admiramos mucho este proceso del que nosotros formamos parte como un puente, pero creo que, digo, la televisión pública como un puente, pero creo que lo que se gesta desde territorio merece el mayor reconocimiento dentro de, y esperamos que sea, como dijiste, es un ejercicio que no había pensado, pero sí, es verdad, primero es para el territorio y luego para la gente, y sea de muchísimo valor para todos los que tengan la posibilidad de verlos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buena energía. Buena energía, Muchas gracias. Marjolie, buena energía. Gracias. Gracias. Hay un capítulo bien interesante dentro de esta quinta temporada, estos 7 capítulos, pero hay uno muy interesante porque en Telepacífico, que somos diversidad que nos une y que tenemos un impacto bastante grande en departamentos como el Valle del Cauca, pero también el departamento del Cauca, pues hay una gran parte de la población Misak, y allí ellos construyen historias a través de la educación, por ejemplo, y nosotros hoy les queremos compartir el tráiler de un capítulo precisamente relacionado con esta población. Mucha gente los conoce como guambianos, es la población Misak, que tiene asentamientos también en nuestro departamento del Valle del Cauca. Tengo conocimiento del municipio del Dobio específicamente, pero también en el departamento del Cauca, pues cerca del 91% de la población Misak está puesta allí, y nosotros les queremos adelantar algo de lo que se viene con este proyecto maravilloso con Telepacífico. Namun Ranger Jawara Peus Namui Shkamarap Chura Visu Kwaji Azuikur Namui Regwan Namui Wamjigwan Namui Wan Chue Pesanan Shkamarap Namui Ampesa Namandra Visuaus Namui Regwan Pesa Namandre Churi Speya Pebrab Shamandra Hinja Chura Gucheya May Chura Tabuya Siken Kalemera Guchetsandat su.
Precisamente veíamos el logo de AICO, de Autoridades Indígenas de Colombia, un movimiento que hoy tiene a uno de sus representantes. Está con nosotros Cristian Noguera, uno de los delegados de AICO. Muchas personas seguramente que no conocen dentro de, no sé si hablamos de jerarquías dentro de los pueblos indígenas, pues pudiéramos entender que hay una protección frente a y que hay un desconocimiento bastante grande de los que somos externos, y quisiéramos, Cristian, que sirviera tu presencia hoy en nuestro programa para hablar específicamente de a qué se dedica la autoridad indígena en Colombia. Bienvenido antes que nada. Hola, ¿qué tal? Bienvenido también a nuestros compañeros que acaban de estar acá en Telepacífico, a ustedes por ese espacio tan importante para poder contar estas historias que suceden dentro de nuestro territorio, de más allá de donde de pronto no llega la comunicación, que a veces los recursos han sido poco difíciles, pero que con ese apoyo necesario se les puede traer uno de los contenidos grandes, que es Voces de los Territorios. Estas historias que se cuentan solas, que suceden diariamente, y que esa organización ha hecho de que podamos ir avanzando en ese caminar de poder recuperar lo propio, recuperar lo nuestro. Nuestros mayores dicen por allá, recuperar la tierra para recuperarlo todo. Oh, qué frase tan poderosa. Recuperar la tierra para recuperarlo todo. Si hay algo que caracteriza a las comunidades indígenas, a los pueblos étnicos y todos estos procesos territoriales, es la colectividad. Y es precisamente lo que se ve reflejado en este proyecto de Territorios y Voces Indígenas, donde está CONCYT, donde está AICO. Cuéntanos cómo ha sido ese trabajo colaborativo entre las diferentes partes, y tan importante esto que mencionaba Vico, el rol que juegan ustedes como autoridad a nivel nacional. Pues nuestras organizaciones, nuestros tactas han iniciado en ese proceso de hacer gobierno propio, de tratar de buscar lo necesario, lo esencial y lo esencial, sobre todo, que genere ese bienestar dentro de nuestras comunidades indígenas. Sabemos que muchas veces la necesidad de la comunicación ha sido muy importante, y por eso estos temas de poder seguir avanzando con más historias que aún hay por contar. Las organizaciones pues nos han brindado esa posibilidad de poder recuperar nuestro territorio, de poder recuperar también nuestra identidad y nuestra cultura. Cristian, precisamente, ¿qué tanto se ha avanzado en materia de defensa del territorio y de sus derechos ancestrales? Yo le diría que continúa en una constante lucha todavía. El desplazamiento forzado, la minería ilegal, la tala de nuestros propios recursos naturales, esas son luchas que continúan todavía en procesos, y que ojalá un día se puedan hacer realidad y podamos defender lo que es nuestro, lo que es sagrado para nuestros territorios. Cristian, hablemos del papel de los jóvenes dentro de las comunidades indígenas, entendiendo que la naturaleza y en la humanidad como tal siempre está puesta la fe sobre la niñez y la juventud como el gran futuro, y en la preservación mucho más de la cultura, y en los pueblos indígenas pues mucho más. Los jóvenes, ¿qué papel están jugando en ese liderazgo en el territorio, lo que se está haciendo a partir de sus ideas, pero también de continuar con lo que los ancestros han dejado para la humanidad? Creo que el camino, como le decía, continúa. El pensamiento de nuestros mayores permanece vivo en nuestra identidad. Nosotros como jóvenes sentimos ese sentir de nuestros padres, de nuestros abuelos, y esa forma de liderazgo es la que nos lleva a continuar en estos procesos de seguir en ese liderazgo, buscando pues poder cumplir con aquellas necesidades que, como le digo, son las que aquejan dentro de nuestro territorio. Esas necesidades son las que obligan a nuestros jóvenes a tomar espacios de liderazgo, esos espacios que por esas necesidades es lo que nosotros hemos venido trabajando en ese proceso de que nuestros jóvenes dentro de nuestro territorio sean ellos los líderes para poder trabajar en nuestra sociedad y en nuestros territorios. Hablábamos ahora con Silsa sobre algo muy importante, y es también la construcción de políticas públicas que precisamente estén direccionadas hacia el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios y hacia poder tener esa cobertura de las necesidades y realidades que atraviesan las comunidades. ¿Cómo es ese proceso desde las autoridades indígenas de Colombia, pensando en esto que nos estás diciendo, que son grandes retos de estructuras históricas, ¿cierto? Deudas históricas,
diría yo, que tienen nuestros pueblos indígenas en Colombia, pero que gracias al trabajo que ustedes vienen realizando, a las luchas colectivas, a la capacidad de los pueblos para siempre salir adelante y decir aquí estamos presentes con nuestra ancestralidad al hombro, con nuestra identidad cultural, pero también explorando caminos políticos y nuevas estructuras que nos permitan la garantía de nuestros derechos. Yo creo que eso viene de un proceso. Como le digo, han sido luchas que iniciaron nuestros mayores, que aún todavía continuamos y que vendrán generaciones que seguirán con este pensamiento de nuestras necesidades que siempre han existido y que de pronto por algunos motivos, diría yo, políticos, han sido olvidados. Bueno, pues queremos agradecerles, yo creo que a todo el equipo, pero también a esas personas que formaron parte de las historias que se cuentan en estos 7 capítulos de la 5ª temporada de esta serie que estará acompañándonos en Telepacífico Diversidad, que nos une hoy a las 4 de la tarde, compañeros. En nuestro Teatro Estudio haremos la socialización de esta construcción de país a partir de unos territorios que han decidido compartirnos esa parte de sus estilos, formas de vida, pero también de su educación. Ahorita que veíamos fogones me llama muchísimo la atención porque es de las cosas que uno menos conoce y de verdad nos han abierto la puerta a una historia construida con muchos, pero miles de años atrás y que ahora tenemos acceso gracias al audiovisual y a la televisión pública a ellas. Pues muchas gracias a ti, a tus compañeros, a la gente que nos estuvo acompañando hoy, y la invitación es a continuar. Yo siento que difundiendo mucho más el solo hecho de decirle a otra persona, mira, hay este contenido, y multiplicándolo, pues hacemos de este país un país mucho más culto, más apropiado y con más sentido de pertenencia por lo que se tiene y valor además. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Buena energía, Cristian, muchas gracias. Pero venga, no se vaya y venga. No se vaya porque con usted aquí sentadito y con la venia de todos estos pueblos indígenas que han abierto sus puertas, como nos decían, para contarnos sus historias y realidades, les presentamos el tráiler oficial de la serie Territorios y Voces Indígenas. La 5ª temporada de Territorios y Voces Indígenas nos invita a un nuevo viaje por la memoria viva de los pueblos. Tipas, familia estirpe del sol. Un recorrido por relatos propios, contados desde el corazón de 7 comunidades indígenas que preservan, defienden y celebran sus lenguas nativas y sus saberes ancestrales. Muy pronto, en la pantalla de Telepacífico. Chubara kualile be nainte gama chube mugu shanana be leinte uchapashe y asiken wash yush ambuansh.